Vamos a hablar de estudios de cohorte, la parte teórica, y al final vamos a mostrar un caso de éxito. Pero para hablar de estudios de cohorte, primero lo que hay que mencionar es que los estudios de cohorte son un diseño en investigación epidemiológica. Cuando hablamos de cohortes son un diseño, como los casos y controles, como los estudios transversales, como los estudios de conglomerado, y un diseño en investigación epidemiológica que es una estrategia muestral para dar cumplimiento a los objetivos en investigación. ¿Qué significa esto? Un diseño en investigación como las cohortes es una forma de reclutar sujetos. ¿Para qué? Para dar cumplimiento a los objetivos que un investigador se ha planteado dentro de un estudio. En un sentido mucho más estricto dentro de la metodología de la investigación, una pregunta de investigación se vuelve un objetivo general. Y ese objetivo general en algunos casos se vuelven hipótesis de estudio. Entonces, como las cohortes son diseños en investigación, son formas de reclutar sujetos para dar cumplimiento a los objetivos del estudio. Y en algunos casos para poner a prueba hipótesis. Y ya nos vamos a dar cuenta en qué casos ocurre esto. Y son un acercamiento esquemático, es una forma, es una modalidad de seleccionar los participantes, de seleccionar los sujetos que yo ingreso a mi estudio. Pero adicionalmente es una aproximación o un diseño, es una forma que le dice a uno, mire, cómo deben medirse las variables de interés y cómo los datos deben ser analizados. Los diseños en investigación son muchos. Las cohortes es uno de todos los diseños que hay, como los casos y controles, como los estudios transversales, como los de conglomerado, como los ensayos clínicos. Todos ellos funcionan para lo mismo. Todos ellos tienen la misma función, dar cumplimiento a objetivos, pero cada uno de ellos lo hace de manera diferente. Y hoy vamos a ver cómo las cohortes lo hacen. Dentro de la clasificación de los diseños epidemiológicos, las cohortes están aquí. Es decir, que son estudios observacionales, analíticos y pueden ser, en la mayoría de los casos, prospectivos. Vamos a ver por qué. Los estudios son observacionales. Esta clasificación de los diseños dice que hay estudios observacionales y experimentales. ¿Cuál es la diferencia entre uno y la otra? Es la manipulación de la variable independiente. Imagínense ustedes que ustedes quieren evaluar un ejemplo trillado. Hábito de fumar produce cáncer de pulmón. En los estudios observacionales ustedes son incapaces de decidir qué sujeto fuma y qué sujeto no fuma. Pero en los estudios experimentales ustedes sí son capaces como investigadores de decidirlo. Ustedes dirán, usted va a fumar y usted no va a fumar. Es decir, que la diferencia entre observacional y experimental es una intervención que hace que yo como investigador tenga la capacidad de manipular la variable independiente o la causa. A su vez, los estudios observacionales se clasifican en dos, descriptivos y analíticos. Las cohortes son analíticas. ¿Por qué? Porque ponen a prueba hipótesis y eso es lo que vamos a ampliar ahora un poco más. Entonces, siempre que hablen ustedes de estudios de cohorte, van a darse cuenta que son estudios observacionales analíticos. Son generalmente prospectivos, pero pueden haber cohortes retrospectivas. Vamos a hablar entonces de esos diseños analíticos. Entonces, los diseños analíticos son estudios que se caracterizan fundamentalmente porque ponen a prueba una hipótesis de cualquier tipo. Esa hipótesis es, por ejemplo, el promedio en el grupo A es mayor en el promedio en el grupo B, o diferente o menor. Pero en epidemiología, la característica más importante de los estudios analíticos es que también ponen a prueba hipótesis, pero esas hipótesis son relacionadas a algo que se llama causalidad. Y esa es una de las grandes tareas de la epidemiología, establecer causalidad. Y es buscar la relación que hay entre una exposición y un desenlace. El principio de la epidemiología es que las enfermedades no se producen por azar. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no me enfermo de una enfermedad particular o yo no adquiero una enfermedad X solo por azar,
sino que existen factores que aumentan o disminuyen el riesgo de yo adquirir esa enfermedad X. Y la epidemiología tiene la gran función dentro de todas las ciencias que existen, es de buscar causalidad, es decir, esa relación entre una exposición y un desenlace. Poniéndola en un sentido analítico, en un sentido matemático, imagínense que ustedes tienen una X que lleva a una Y. Y el sentido de la epidemiología es ver si esa X lleva a esa Y. Esa es una forma de representar linealmente lo que la epidemiología hace. En otras palabras, es ver si una variable independiente me lleva a una variable dependiente. O una exposición me lleva a un desenlace o a una enfermedad. O una causa me lleva a un efecto. Y eso es lo que nos interesa en epidemiología. Y para allá van los estudios de cohorte, para buscar esa relación entre X y Y. Pero lo hacen de una manera muy particular. Lo hacen de una forma muy particular que difiere de los demás diseños. Entonces hablemos de las cohortes. Vamos a hablar de generalidades. Lo primero es la palabra. La palabra es muy interesante. Cohortes. En epidemiología hay cohorte con la H intermedia, pero hay corte sin la H. Entonces hablemos de que era una cohorte. Y muy probablemente ustedes han visto cohortes, han escuchado la palabra cohortes. En la historia militar romana, una cohorte era una unidad táctica de infantería. Era un grupo de personas que defendían algo y que estaba conformada por 480 hombres. Y era una décima parte de una legión romana. Entonces, del gráfico podemos darnos cuenta que una cohorte era un grupo de personas. Pero ese grupo de personas, aparte del número de ser de 480 hombres, tenían una particularidad. Todos caminaban al mismo ritmo. Todos caminaban al mismo ritmo. Y esa es una analogía de lo que vamos a ver. Que en un estudio de cohorte, que ya les explicaré cuáles son las características, todos los sujetos caminan al mismo ritmo. Son medidos al mismo ritmo. Todos los sujetos son medidos de la misma manera. Entonces, por eso se llaman estudios de cohorte. De manera muy general, una cohorte es un grupo de sujetos que todos son seguidos a lo largo del tiempo, de la misma manera. Así como hay que la cohorte de estudiantes en el año 2021 es un grupo de sujetos que todos son seguidos al mismo tiempo. Los estudios de cohorte, que son los que nos interesan la mañana de hoy, tienen unas características que son particulares, que lo hacen diferente a los demás estudios. La primera característica, y es una de las fundamentales, es que los sujetos son seleccionados acorde a su nivel de exposición. ¿Qué quiere decir eso? Hay estudios donde yo selecciono a los sujetos basados en si están enfermos o sanos, como los casos y controles. Pero en las cohortes, yo selecciono a mis sujetos basados en si están expuestos a esa X que veíamos o no expuestos a esa X que veíamos, si tienen o no la exposición. Y estos estudios de cohorte parten de al menos dos grupos, y estos dos grupos no los formo yo como investigador, sino son formados de manera natural. Y ampliaré un poco más eso. Parten de al menos dos grupos, un grupo de sujetos que tienen la exposición y los compara ese grupo con otros que no tienen la exposición. Y de manera más general, los estudios de cohorte son prospectivos en términos de medición de las variables, pero algunos de ustedes podrán haber escuchado que existen cohortes retrospectivas. Existen. Estamos hablando, digamos, del caso más general. Entonces les voy a mostrar un dibujito que les resume estas tres características. Vamos a ver el diseño general, es decir, vamos a ver la forma como se reclutan los pacientes. Todos los estudios parten de una población. En esa población hay unos que son elegibles y unos que no son no elegibles. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un estudio sobre, por ejemplo, implantes mamarios y cáncer de mama en mujeres,
¿Quiénes serían no elegibles? Pues los hombres. ¿Quiénes serían elegibles? Las mujeres. Más ciertas características, por ejemplo, mayores de 18 años, características adicionales. En este grupo de personas que son elegibles van a haber unos que deciden no participar en el estudio. Y al final yo termino quedándome con un grupo de sujetos que son los que deciden participar en el estudio. Si nos damos cuenta, hay un sesgo de selección acá. Y es todos los estudios parten de un sesgo de selección. ¿Por qué? Porque el sujeto que participa es diferente del sujeto que no quiere participar en un estudio. Aquí comienza la cohorte. Al inicio del estudio, una de las características que veíamos de manera anterior es parte de al menos 2 grupos basado en la exposición. Entonces van a seleccionar un grupo de sujetos que son expuestos a determinada causa o a determinado X y los compara con un grupo de no expuestos. Entonces tenemos la comparación entre 2 sujetos. Acuérdense, los diseños son formas de seleccionar individuos y las cohortes seleccionan los individuos basados en si están expuestos o no expuestos al inicio del estudio. Todos estos sujetos tienen una característica en común. Si bien es cierto, los expuestos tienen el factor que yo estoy estudiando, los no expuestos no tienen el factor que yo estoy estudiando, tienen en común algo, y es que no tienen el desenlace de interés. Por ejemplo, si yo quiero hábito de fumar y cáncer de pulmón, los expuestos serán personas que fuman, los no expuestos serán personas que no fuman, pero mi desenlace, que es el hábito de fumar, no está presente en ninguno de los 2 grupos, es decir, que son sujetos que son sanos del desenlace de interés. Las cohortes son prospectivas, entonces yo lo que hago es, acudiendo a esa definición que les comentaba de cohorte, que era un grupo de sujetos que eran seguidos a lo largo del tiempo, yo cojo el grupo de expuestos, el grupo no expuesto y los empiezo a seguir a lo largo del tiempo. ¿Cuánto tiempo? El tiempo suficiente para yo encontrar mi desenlace o mis desenlaces, que eso veremos que es una característica de las cohortes. Permiten evaluar una sola exposición, pero múltiples desenlaces. Y yo al final voy a tener en cada grupo sujetos que desarrollan y no desarrollan la enfermedad. Miremoslo con un ejemplo más aterrizado. Tenemos una población, hay no elegibles y elegibles, unos que participan y no participan, y mi estudio es el siguiente. Yo quiero evaluar la asociación que hay entre el uso de implantes mamarios y el desarrollo de cáncer de seno en mujeres. Esa es mi hipótesis. Yo quiero evaluar si el hecho de tener implante mamario aumenta o disminuye el riesgo que las mujeres desarrollen cáncer de mama. Entonces, ¿cuál será mi población? Yo la escogeré. Será una población de Bogotá, una población de cualquier ciudad. Van a haber unos que son no elegibles en mi estudio. Está claro que yo me centro en mujeres, entonces los no elegibles serán hombres. Y los elegibles serán primero mujeres mayores de 18 años y ustedes definen todas las características. Habrán algunas de esas mujeres que cumplen esas características que no deciden participar, otras que sí deciden de participar y ustedes comienzan su estudio hoy, porque las cohortes son prospectivas. El caso que estamos viendo es de una cohorte prospectiva. Entonces van ustedes a reclutar un grupo de mujeres que tengan implante mamario, pero no tengan cáncer de mama. Están a riesgo de tenerlo, pero no tienen cáncer de mama. Y ese grupo de mujeres con implante mamario, que son las expuestas, las van a comparar con un grupo de mujeres sin implante mamario, que es el grupo no expuesto. Y es ahí donde comienza la cohorte, porque recuerden que la cohorte era un grupo de romanos, un grupo de sujetos que todos caminaban al mismo ritmo, es decir, que eran seguidos al mismo tiempo. Entonces ustedes tendrán que definir un tiempo de seguimiento para estas mujeres. A las mujeres con implante mamario las deberán seguir por un tiempo suficiente para ver cáncer de mama. Y a las mujeres sin implante mamario las tendrán que seguir durante un tiempo suficiente para encontrar si tienen cáncer de mama o no.
Y aquí la temporalidad, o digamos una de las desventajas que podemos ver de las cohortes, es el periodo de seguimiento. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere decir eso? Porque ustedes van a seleccionar mujeres con implantes mamarios, mujeres que se hayan hecho implantes mamarios, las comparan con mujeres sin implante mamario y ustedes deben darle un tiempo suficiente para que ellas desarrollen la enfermedad o para que ustedes puedan indagar sobre la enfermedad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un año, si ustedes dicen voy a hacer una cohorte a un año de seguimiento, muy probablemente ustedes no van a encontrar casos. Entonces uno tiene que guiarse de cuál será la fisiopatología de la enfermedad, por ejemplo, para decir, no, yo tengo que esperar 20 años para que mis mujeres desarrollen cáncer de mama, o 10 años, o 15 años, y hacer seguimiento a un grupo de sujetos a lo largo de 20 años, 10 años, 5 años, puede ser muy costoso, y ahí vemos una dificultad. Una de las características que veíamos anteriormente que yo les decía es la capacidad de uno mirar múltiples desenlaces. Y esa es una ventaja de las cohortes. Yo tengo acá una sola exposición, que es el uso de implante mamario, y acá un solo desenlace, cáncer de mama. Pero en las cohortes yo puedo mirar múltiples desenlaces, es decir, múltiples Y, múltiples Y. ¿Se acuerdan que veíamos X conduce a una Y? Yo puedo mirar múltiples Y, así como mi desenlace o mi Y es cáncer de seno, yo puedo mirar otros desenlaces. Por ejemplo, hay un estudio que relaciona uso de implantes mamarios y mayor riesgo de suicidio. Entonces, uno puede mirar múltiples desenlaces. Al final, que creo que algunos de ustedes han visto esto, los datos son agrupados en tablas de 2x2, donde en la X es mi exposición, que puede ser sí o no, y el Y es el desenlace que puede ser sí o no. Y la forma de, y esta tabla de 2x2, si lo echamos, digamos, si lo miramos de una manera un poco más detallada, resume todas las posibilidades que ocurren en la vida de estos sujetos. Y muchos de ustedes podrán darse cuenta de que esta tabla 2x2 ha estado presente en comentarios que hacen nuestras abuelas, nuestras mamás, que escuchamos en la calle. ¿Por qué? Porque vamos a tener las 4 posibilidades que hay. Entonces vamos a ver la X. Mi X es implante mamario. Vamos a tener un grupo de mujeres que tienen implantes mamarios, que son las expuestas, y un grupo de mujeres que no tienen implante mamario, que son las no expuestas. Sandra, ¿tú me confirmas si se puede ver mi cursor, el movimiento del cursor? Sí, señor, sí se está mirando, está ¿Sí? señalando la tabla Listo. 2x2. Perfecto, listo. Entonces, al final, todas estas mujeres van a ser las que tuvieron implantes y es que las que no tuvieron implante. Por otro lado, el Y va a ser las que desarrollaron cáncer de mama y las que no desarrollaron cáncer de mama. Y que tenemos las 4 combinaciones posibles. Vamos a tener en la casilla A mujeres que tuvieron implante de mama y que sí desarrollaron la enfermedad. Es decir, son mujeres que tuvieron implantes de mama y que sí desarrollaron la enfermedad. A su vez, vamos a tener en la casilla B mujeres que tenían implantes de mama y no desarrollaron la enfermedad. Es decir, son estas mujeres con implantes expuestas y estas que no desarrollan la enfermedad. Y en el otro grupo voy a tener lo mismo, voy a tener mujeres sin implante de mama, pero que sí desarrollan la enfermedad. Son estas mujeres no expuestas que sí desarrollan la enfermedad, y en la casilla D voy a tener las que no tenían implante de mama y no desarrollaron la enfermedad. Porque les decía a ustedes que esa tabla 2x2 es una forma muy interesante de mirar cómo es la vida de los sujetos dentro de un estudio. Porque uno a veces escucha que las abuelas o cualquier persona dice, fumó toda la vida y nunca murió de cáncer, nunca le dio cáncer. ¿Por qué? Porque esa es una de las posibilidades que se encuentran. O puede decir, la gente puede decir, qué extraño, nunca fumaba,
nunca fumaba y desarrolló cáncer de pulmón. Entonces es una forma de ver cómo es la naturaleza de la vida de estos sujetos dentro de este grupo. Entonces al final este gráfico que ustedes pueden ver se resumen en una tabla de 2×2, así se llama, una tabla tetracórica. Y el análisis se basa en esta tabla, en agruparlos o hacer un summarize de los sujetos en una tabla de esta manera. Vamos a ver un poco más esto a detalle. Obviamente es un estudio que tiene una direccionalidad a futuro. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que a mis sujetos seguirlos a lo largo del tiempo hacia el futuro. Entonces, a las mujeres con implantes de mama, si yo tengo el presupuesto o si el estudio lo contempla, cada 6 meses o cada un año tengo que hacerle chequeos médicos en busca de cáncer de mama, tengo que hacer pesquisas. Pero al grupo de no implante mamario debo hacerle lo mismo. Cada 6 meses o cada un año debo hacerle pesquisas o exámenes médicos para ver si tenía o no tiene la enfermedad. Acuérdese, las cohortes son un grupo de sujetos que son seguidos todos al mismo tiempo porque todos caminan igual. Si yo lo que hago es que al grupo de implante mamario le hago exámenes cada 6 meses y al grupo de no implante mamario cada año o no le hago exámenes, estoy cometiendo un sesgo. ¿Listo? Pero las cohortes no todas son iguales. Digamos que de cierta manera he enfocado mi presentación a las cohortes prospectivas. Las cohortes retrospectivas las vamos a ver en una próxima sesión del seminario, cuando veamos casos y controles. Y todas las cohortes no son iguales. Existen cohortes fijas o cerradas y cohortes dinámicas. Entonces me centré solamente en expuestos y no expuestos. ¿Qué son las cohortes fijas o cerradas? Estas cohortes contemplan un tiempo T, una fecha. Dice, hoy vamos a empezar mi estudio. Y contemplan un tiempo T. Y dice, mi tiempo T va a ser 31 de diciembre. Al 31 de diciembre solamente se permite el ingreso de sujetos en el estudio. A 31 de diciembre. Pero más allá de ese tiempo T, es decir, ya a partir del 1 de enero, no ingresan sujetos al estudio, sino solamente pueden salir del estudio. ¿Y por qué un sujeto puede salir? Por diferentes motivos. Porque presentó mi desenlace, porque se retiró del estudio, porque lo perdí dentro del seguimiento. Entonces las cohortes fijas y cerradas tienen un tiempo T, que es este punto, que es este puntico que es la intersección entre lo azul, que es el periodo de reclutamiento, y el periodo de seguimiento. Y en ese periodo de tiempo, dicen, empezamos la cohorte hoy, el inicio del estudio. Tienen un tiempo T, un tiempo particular. A partir de ese tiempo T, solamente entran sujetos y ya no más. Dice, a 31 de diciembre entraron todos los sujetos. Entonces, ¿cuál es una de las ventajas de esto? Que uno sabe con cuántos sujetos arranca uno en cada uno de los brazos, de los expuestos y los no expuestos. Entonces acá en expuestos empecé con 3 y en no expuestos empecé con 2. Ya después del periodo de reclutamiento, es decir, después del 31 de diciembre, yo digo, ya no entra nadie más en el estudio, solamente salen. Entonces podemos ver que, por ejemplo, en la cohorte de expuestos, ese sujeto amarillito que entró durante el periodo de reclutamiento solamente salió en el periodo de seguimiento. Lo mismo el sujeto azul. Uno de los sujetos nunca salió. ¿Por qué? Porque terminó el estudio y el sujeto no había presentado la enfermedad. Esas son las cohortes fijas y cerradas. ¿Cuál es la gran ventaja de los estudios de cohortes fijas y cerradas? Uno sabe con cuántos sujetos comencé mi estudio. Entonces, si yo digo mi punto T es 31 de diciembre, es decir, este puntico que pueden ver acá, ustedes saben que comenzaron con 3 expuestos y con 2 no expuestos. Esa es una cohorte fija o cerrada. Las cohortes dinámicas también tienen un periodo de seguimiento y un periodo de reclutamiento.
pero el periodo de reclutamiento y el periodo de seguimiento es el mismo y va desde el inicio del estudio hasta el final del estudio. Y en cada uno de los grupos de sujetos, expuestos y no expuestos, entran y salen. Entran y salen en cualquier momento. Ahí no hay un tiempo T. O bueno, formalmente sí hay un tiempo T máximo, es decir, hasta donde se permite la entrada y salida de sujetos, que es el final del estudio. Entonces uno lo que se puede dar cuenta es que en cualquier momento en el tiempo, como esto hay que hacerle un seguimiento a los sujetos, en cualquier momento en el tiempo la cantidad de sujetos puede variar. Es decir, imaginémonos que nos paramos en este punto en el tiempo. ¿Cuántos sujetos hay en cada grupo? Uno y uno. Uno azul y uno morado. Pero si me paro yo en este punto en el tiempo, ¿cuántos sujetos hay? Ya hay dos. Pero si me paro en este punto en el tiempo, que estoy señalando, solamente va a haber un sujeto expuesto. ¿Por qué? Porque este azulito que entró, en este momento en el tiempo ya se había salido, porque presentó el desenlace, por ejemplo, porque era una mujer con implantes mamarios que, por ejemplo, desarrolló cáncer de mama. Entonces, las cohortes dinámicas, dependiendo del punto en el tiempo donde ustedes estén ubicados, hay diferentes sujetos. Dice uno, esto puede ser un tanto confuso. Claro, es muy, muy confuso porque dependiendo de la fecha, hay diferente cantidad de sujetos. Pero en estas cohortes dinámicas no importa el número de sujetos, importa es cuánto tiempo estuvo el sujeto en el estudio. Imagínense que de aquí a aquí el periodo de reclutamiento y de seguimiento son 20 años. No importa el número de sujetos, no importa tanto el número de sujetos, sino cuánto tiempo estuvieron en el estudio. Entonces importa cuánto tiempo hay que, por ejemplo, este azulito están expuestos desde que entra hasta que sale. Este tiempo de acá es el que me importa. Este es el que me importa. En las cohortes dinámicas pasa eso. No importa tanto el número de sujetos, sino importa el tiempo que cada sujeto estuvo en el estudio. Hablemos ahora del desenlace. Ya hablamos que los sujetos se seleccionan basados en los niveles de exposición, unos expuestos y unos no expuestos. Ahora hablemos un poco del Y. El Y o el desenlace de interés, por ejemplo, como cáncer de hábito de fumar como exposición, el Y o desenlace, cáncer de pulmón, o como estábamos viendo en nuestro ejemplo, implantes mamarios como exposición, desenlace como cáncer de mama. Ese evento se puede medir de dos maneras, como tiempo al evento o presencia del evento. ¿Cuál es la diferencia? En presencia del evento me interesa al final de mi estudio cuántos tuvieron cáncer y cuántos no tuvieron cáncer en cada grupo. Y en tiempo al evento no me interesa cuántos, sino cuánto tiempo duró la mujer desde que se puso los implantes hasta que desarrolló cáncer de mama. O, por ejemplo, en el caso del hábito de fumar, me interesa mucho es cuánto tiempo pasó desde el momento en que yo empecé a fumar hasta que desarrollé cáncer de mama. Si se dan cuenta la diferencia, en presencia del evento me importa si al final de mi estudio me enfermé o no me enfermé. Pero en tiempo del evento no solamente me importa si me enfermé o no me enfermé, sino cuánto tiempo duré desde que me expuse hasta enfermarme. Son dos visiones completamente diferentes, pero realmente son lo mismo. Y cada uno de ellos, presencia del evento o tiempo al evento, se pueden identificar de dos maneras, como de manera activa o de manera pasiva. ¿Cuál es la forma activa? Ustedes dicen, bueno, voy a hacer un estudio donde voy a coger mujeres con implantes y mujeres sin implantes de mama. Y las voy a seguir durante 20 años para ver cuántas desarrollan cáncer en cada uno de los dos grupos o cuánto tiempo se demora desde que tienen el implante hasta que desarrolla cáncer de mama. Si ustedes deciden por un seguimiento activo, ustedes tienen que identificar el desenlace
ustedes como investigadores. Es decir, que tienen que citar a las mujeres cada año, hacerle exámenes o hacerle pruebas para ver si tienen o no tienen cáncer de mama. Ese es un seguimiento activo, donde el investigador es el encargado de medir el evento. Pero en algunos países, creo que Colombia no hemos llegado a ese nivel, todas las enfermedades se reportan. Hay, por ejemplo, historias clínicas únicas para todos los sistemas de salud. Entonces, yo lo que hago es, he reclutado mujeres con cáncer de mama, mujeres sin cáncer de mama. Yo no las sigo, no las vuelvo a llamar, les digo, mire, usted va a estar 20 años en el estudio, pero yo cada año me voy a las estadísticas, por ejemplo, del DANE y busco Fabián Cortés o Pepita Pérez, perdón. ¿Está en el grupo de fumadores o no fumadores? Ah, él está en el grupo de fumadores. Voy a buscar en la base de datos a ver si él aparece como diagnosticado con cáncer de pulmón. O voy y busco a Pepita. Digo, ah, Pepita está en el grupo de mujeres sin implantes. Entro a una base de datos a ver si Pepita estaba en el grupo que no tiene cáncer de mama. Entonces, eso marca la diferencia en términos de recursos. Si es activo, el estudio es muy caro. Si es un estudio de seguimiento pasivo, el estudio es mucho más barato. Pero estoy sesgado. Hay un sesgo ahí de información, porque puede que no esté la fuente confiable para yo identificar los casos. Entonces vamos a mostrarles un ejemplo como para que ustedes se vayan con la idea de que las cohortes pueden ser fijas midiendo presencia del evento, tiempo del evento. Entonces vamos a ver uno según presencia del evento. Tenemos nuestro estudio y entonces empezamos con 100 mujeres con implantes y 100 mujeres sin implantes. Al comienzo de mi estudio, ambos grupos eran libres del desenlace de interés, es decir, no tenían cáncer de mama, pero deben estar a riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que estas 100 mujeres con implante de mama deben tener mamas para poder desarrollar cáncer, deben estar a riesgo. Y estas 100 mujeres sin implante de mama, pues, no tienen implantes, pero deben estar a riesgo. ¿Y cómo están a riesgo? Pues teniendo implantes de mama. Yo hago mi estudio durante 20 años y al final me doy cuenta que estas 100 mujeres con implante de mama, 15 desarrollaron cáncer y 85 no desarrollaron cáncer. Y estas 100 mujeres sin implante de mama, 8 mujeres desarrollaron cáncer y 92 no desarrollaron cáncer. Entonces, al final, ¿cómo se ve traducido eso en una tabla 2x2? De la manera como ya les explicaba. Estas 15 hacen referencia a mujeres que tenían la exposición, es decir, implante de mama, y tuvieron el desenlace. Lo vemos acá. Y así sucesivamente con cada una de ellas. Entonces, miren cómo ustedes, el estudio termina resumiéndose en una tabla de 2x2. La gente dice que los epidemiólogos vemos la vida en tablas de 2x2. Y la direccionalidad del estudio, pues obviamente es así. ¿Qué se puede calcular? ¿Qué medida se puede calcular? Y es una de las grandes fortalezas de los estudios de cohorte, la incidencia acumulada. La incidencia es una medida de frecuencia de la enfermedad, ya lo tocamos dentro del seminario permanente de la enfermedad, de investigación. Y la incidencia es una medida muy importante porque mide la transición de un grupo de sanos a enfermos. Entonces acá lo que puedo calcular es una incidencia acumulada. La fórmula es los casos nuevos sobre la población a riesgo por una constante. Y miremos, por ejemplo, cómo podríamos calcular en este primer grupo de expuestos esta incidencia. Al comienzo todas las mujeres estaban a riesgo y no tenían la enfermedad. Entonces los denominadores van a ser estas 100 mujeres para este grupo y para este otro grupo 100 mujeres. Y en cada grupo, ¿cuántos casos nuevos hubo? Es decir, el numerador, casos nuevos. Aquí hubo 15 y aquí hubo 8. Es decir, que en cada grupo, por ejemplo, la incidencia en los expuestos es 15 sobre 100. Y en los no expuestos, es decir, mujeres sin implantes de mama, es 8 casos nuevos sobre 100 mujeres que estaban a riesgo. Entonces, cuando yo tengo
un análisis según presencia del evento, es mucho más fácil calcular la incidencia acumulada. Pero vamos a ver un desenlace cuando se mide un desenlace según tiempo del evento, que puede ser un poco más complejo el asunto. Entonces vamos a quedarnos solamente con este brazo, que son las no expuestas. Y vamos a coger estas 8 mujeres. Es decir, vamos a hacer la otra forma de ver el desenlace de medida, el desenlace que según presencia del evento, pero vamos a coger solamente estas 8 mujeres. Entonces tengo mis mujeres tengo mi estudio, este es el estudio que acabamos de ver, y nos vamos a centrar solamente en el grupo de no expuestas, que son 8 las mujeres que presentaron el desenlace y 92 las que no presentaron el desenlace, para un total de 100 mujeres, ¿no? Estas 8 mujeres, como es tiempo al evento, durante 20 años, me interesa a mí es ver cuánto tiempo estuvo cada mujer dentro del estudio. Entonces, sabemos que mi estudio duró 20 años, ¿no? 20 años de seguimiento. Entonces, por ejemplo, cogemos la primera mujer y sabemos que la primera mujer empezó a comienzos del año 2 y desarrolló cáncer al final del año 8. Es decir, que esta mujer estuvo en el estudio 7 años. Le duró 7 años, esta mujer tuvo 7 años para desarrollar el desenlace. La segunda mujer comenzó, tan pronto empezó el estudio, pero al finalizar el año 17 fue diagnosticada con cáncer de mama. Es decir, que esta mujer, ¿cuánto tiempo estuvo dentro del estudio? 17 años. Y así sucesivamente con cada una de las 8 mujeres, que son las que vemos acá, estas. Lo que hacemos es una sumatoria. Aquí es mucho más fácil calcular no incidencia acumulada, sino tasa de incidencia. La tasa de incidencia tiene la particularidad en que el denominador es una medida de tiempo. ¿Y qué me dice esta fórmula? Me dice, la tasa de incidencia es los casos nuevos, que ya sabemos que fueron 8 casos nuevos, sobre, coja desde la primera mujer hasta la última mujer en su estudio, hasta la número 100, y súmele los tiempos en que estuvo dentro de la investigación. Es decir, sume 7 más 17 más 7 más 19 más 9 más 11 más 4. Esto me da 74, que son las 8 mujeres que tuvieron el desenlace. Pero resulta que mi estudio no solamente tiene las 8 mujeres en las no expuestas, sino que tiene las 92 mujeres. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esto mismo para las 92 mujeres. Y digamos que al final dio 1285. Noten ustedes la unidad de tiempo. Aquí estos son 7, ¿no? Pero 7 ¿qué? Años, porque son seguidos durante años. Estos son 17 años. La unidad del tiempo es año. Y dice esto, multiplíquelo por una K. Yo la multipliqué por 1000. Y al final esta tasa de incidencia me dio 5,88 casos nuevos por cada 1000 personas año. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo un grupo de mujeres, que acuérdense que me centré en este grupo, las mujeres sin implantes. Si yo tengo un grupo de mujeres, 1000 mujeres sin implantes de mama, que las sigo durante un año, al finalizar el año voy a obtener 5,88 casos nuevos de cáncer de mama. Entonces, en la presencia, cuando yo mido el desenlace según tiempo al evento, es un poco más complejo el asunto, y yo aquí no calculo incidencias acumuladas donde el denominador es el número de sujetos, sino calculo tasas de incidencia. ¿Listo? Hablemos rápidamente del análisis estadístico. Esto es un tema bastante largo, yo simplemente les quiero mencionar un poco cómo sería el análisis estadístico. Cuando uno se va por la rama de presencia del evento, es mucho más frecuente utilizar el riesgo relativo, el RR, que de pronto ustedes lo han escuchado.
Entonces, ¿qué hace riesgo relativo? Yo cojo mi tabla de 2x2. Este es el ejemplo de tabla de 2x2 de implantes mamarios y cáncer de mama. Y lo que hago es calcular la incidencia acumulada en los expuestos, es decir, expuestos a riesgo. ¿Cuántos casos nuevos hubo en los expuestos? Es decir, todos estos son expuestos. ¿Por qué? Porque tuvieron implantes de mama. ¿Cuántos casos nuevos hubo? 15. 15 desarrollaron cáncer de mama. ¿De un total de cuántos? De 100. Y esta es mi incidencia acumulada en los expuestos. En los no expuestos hago lo mismo, la incidencia acumulada en los no expuestos. Y es, ¿cuántos casos nuevos hubo de cáncer de mama en los no expuestos? 8. ¿De un total de cuántos no expuestos? 100. 8 sobre 100. Entonces, el riesgo relativo, relative risk, la estimación de riesgo relativo es, compare usted las incidencias en el grupo de expuestos y en el grupo no expuestos, pero las incidencias acumuladas. Y al final, después de hacer esa operación, me da un número, 1,88. ¿Cómo se interpreta esto? El riesgo relativo es un número real que va del 0 al infinito. Nunca toma valores negativos y tiene un punto de corte en 1. En 1. Y era 1 porque el punto de corte. El punto de corte es 1 porque indica que si fuera 1, las incidencias son iguales. Imagínense que sería 15 sobre 100 sobre 15 sobre 100. Eso me haría un 1. El 1 me indica que las incidencias son iguales. Si el RR es mayor que 1, es decir, entre 1 a un número muy, muy grande, se considera que la exposición es un factor de riesgo para el desenlace. Es decir, en este caso 1,88. Se considera que el uso de implantes mamarios es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de mama. Por el contrario, si este cociente entre las incidencias fuera menor que 1, se consideraría que los implantes mamarios son un factor protector para el cáncer de mama. Esto es una aproximación al análisis estadístico. Esto tiene más cosas. Hay que mirar la significancia, los intervalos de confianza, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, cuando uno hace tiempo al evento, no usa tanto RR, sino utiliza algo que se llaman HRs, que son Hazard Ratios. Y el Hazard Ratio es, vamos a empezar a desglosar esto. El Hazard Ratio, la estimación del Hazard Ratio es la tasa de incidencia en expuestos sobre la tasa de incidencia en no expuestos. Fíjese que el principio de la epidemiología es que hay que comparar el que está expuesto versus el no, el sano versus el enfermo. Y entonces lo que hace uno es calcular la tasa de incidencia. Y la tasa de incidencia es los casos nuevos en los expuestos sobre todos los tiempos, sobre toda la sumatoria de los tiempos. Es decir, todo lo que acabamos de hacer, los tiempos de los que desarrollaron la enfermedad, que fueron 74, más los tiempos de los que no desarrollaron la enfermedad, que fueron 1285, y eso nos dio 5,88. Entonces, esto es en expuestos. Este es el denominador, que fue lo que hicimos en no expuestos, 5,88. Ahora, haga lo mismo en los expuestos. Coja cuántos casos nuevos hubo, divídalo sobre la sumatoria de la sumatoria de los tiempos, y esto da unidad de personas año. Por álgebra, este numerador se va, este denominador se va, y me queda una medida, una división que no tiene unidades, y este es 1,73. ¿Cómo se interpreta ese hazard ratio? De la misma manera. Si el hazard ratio es mayor que 1, factor de riesgo. En este caso, el uso de implantes mamarios es un factor de riesgo para cáncer de mama. Si es menor que 1, se considera factor protector. Si es igual a 1, no es ni riesgo ni protector, ni fu ni fa. Si la mujer tiene implante de mama, ni le va a dar cáncer, ni la va a proteger del cáncer, que es una de las posibilidades.
Miremos un ejemplo real, miremos un ejemplo real. Este es un ejemplo, una de las primeras cohortes que yo hice, y yo lo que quería ver era, mi estudio tenía como objetivo de determinar si hay asociación entre la nutrición por gastrostomía y el desarrollo de infecciones respiratorias bajas en adultos sin ventilación mecánica. Yo quería saber, ¿será que si una persona que no tiene ventilación mecánica le colocamos gastrostomía, eso aumenta el riesgo de infecciones respiratorias bajas? Pues hicimos una cohorte. Entonces, ¿quién era mi población blanco? Eran adultos sin ventilación mecánica, admitidos a servicio de medicina general y quirúrgico. No debían estar entubados. Y ahí los elegibles eran, los expuestos eran los pacientes que tenían nutrición por gastrostomía. Y los comparamos con sujetos sin gastrostomía, sacados del mismo servicio. El seguimiento del estudio fue a 30 días y el desenlace de interés era infecciones respiratorias bajas. ¿Las tenía o no las tenía? Y ahí tenía mi estudio de cohorte. Entonces, cada sujeto que entraba al estudio todos los días iba una enfermera y la enfermera miraba a ver si tenía diagnóstico de infecciones respiratorias bajas, sí o no. Y al final, obviamente, hicimos una tabla 2x2. Aquí tenemos los resultados del estudio. Entonces, acá vemos la cohorte. Están los expuestos, es decir, los que tenían gastrostomía, y los no expuestos, los que no tenían gastrostomía. Entonces, miremos, infecciones respiratorias bajas en términos de porcentajes, 62,5 versus 32,8. Si nos damos cuenta, este 62,5 es una incidencia acumulada en expuestos, porque me dicen número de casos nuevos sobre la población de expuestos. 40 sobre 64 da 62,5. Y en no expuestos es 21 sobre 64 a 32,8. ¿Qué quiere decir eso? Si yo cojo este 62,5 y lo divido en 32,8, me da el RR. Me da el RR. Acá me dice tiempo en días. Mire, el total de tiempo en días, 2.981 versus 4.504. Los expuestos estuvieron menos tiempo en el hospital que los no expuestos. Pero al final, la densidad de incidencia o la tasa de incidencia fue 13,41 casos por cada 1.000 pacientes día en los expuestos sobre 4,64 casos día por cada 1.000 pacientes no expuestos. Si yo cojo este 13,41 y lo divido en 4,67, tengo el hazard ratio que está acá, 2,80, y fue estadísticamente significativo. ¿Qué quiere decir? De Kaplan-Meier. Y lo que nos damos cuenta es que, por ejemplo, en esa curva que estamos viendo, el rojito, la línea roja, nos damos cuenta que los no expuestos no desarrollan tantas infecciones respiratorias bajas como los expuestos. Los expuestos sí desarrollan hartas infecciones respiratorias bajas. Y esto es frecuente utilizar funciones de supervivencia, que ese es un tema un poco más completo. Pueden consultar estos resultados esto salió publicado en la Revista Colombiana de Gastroenterología del año 2013. Este estudio hizo una aproximación, digamos, que hemos hecho. Ventajas y desventajas rápidamente para terminar. Permiten estimar directamente la incidencia, ya lo sabemos. Se cumple el principio de temporalidad. Yo garantizo que la causa está antes que el efecto y permite evaluar resultados múltiples, es decir, yo puedo tener una X y múltiples Y, que era lo que les decía el uso de implante mamario. Es mi exposición, pero mi desenlace puede ser cáncer de mama, pero también puede ser suicidio en las mujeres, y son menos susceptibles a sesgos de selección. Desventajas, son muy costosos. ¿Por qué? Porque hay que hacer seguimiento de los sujetos. El seguimiento puede ser muy difícil, a la gente no le gusta después de 2 o 3 años que le estén llamando cada 6 meses a decirle que tiene una cita médica para mirar si tiene o no tiene cáncer. Entonces eso puede decir que hacer que la gente se retire del estudio. Como son estudios tan largos, están afectados por las pérdidas en el seguimiento.
Hay estudios muy largos, como Framingham, por ejemplo. Framingham empezó en la década del 60 y siguieron a los sujetos durante mucho tiempo, y Framingham es un estudio que en el 2020 continúa. Entonces se pueden imaginar ustedes que la gente se pierda porque se murió, porque se cambió de pueblo. No son útiles para enfermedades o para desenlaces poco. Y obviamente si uno conoce si el sujeto, a qué grupo pertenece, puede incurrir usted. Cohorte, la evidencia que aporta un estudio de cohorte es mucho mejor que unos casos y controles transversales, series y reportes de casos. ¿Quién está por encima de la cohorte? Los ensayos clínicos y las revisiones sistemáticas. Y eso es todo lo que tenía por contarles. Entonces, damos paso, Sandra, a un espacio de preguntas y respuestas, ¿les parece? Buenos días, habla Carlos Latorre. Yo tengo una pregunta. ¿En qué casos es mejor utilizar cohortes fijas y cohortes dinámicas? ¿O cuáles pueden ser los beneficios de cada una de estas? Sí, depende de lo que yo quiera mirar. Digamos, no hay un criterio que diga, en este caso utilizo una cohorte fija, en este caso una cohorte dinámica, sino es más un criterio del investigador. A veces interesa más es conocer el tiempo al evento, es decir, cuánto tiempo pasa desde que yo me expongo hasta que desarrollo la enfermedad. Cuando ese es tu objetivo dentro de tu estudio, saber ese tiempo, es mucho más fácil irse por una cohorte abierta. Pero si a ti no te interesa el tiempo que pasa desde que yo me expongo hasta que desarrollo la enfermedad, sino el número de personas, es más fácil irse por una cohorte fija. En conclusión, el punto es que depende del objetivo de tu estudio y tu pretensión dentro del estudio. Si quieres saber el tiempo, cohorte abierta. Si quieres saber el número, cohorte fija. Bien, Gracias. acá hay otra pregunta que hace Luis Salazar y dice, ¿el diseño de cohorte dinámica requiere que el análisis se realice por tiempo al evento? Sí, Luisa, usualmente eso pasa. Todos los análisis que se hacen por tiempo al evento, o cuando el desenlace se mide el tiempo al evento, es muy frecuente utilizar modelos de supervivencia. Entonces, la respuesta es sí. ¿Cuándo puedo hacer un estudio de cohorte anidada? Depende. Lo que pasa es que uno no dice, yo voy a hacer una cohorte y luego escojo la pregunta de investigación. Uno dice, cuando uno escoge un diseño, cuando uno dice voy a hacer una cohorte, unos casos y controles, cualquier diseño, uno parte de una pregunta de investigación. Ustedes tienen una pregunta de investigación, que en este caso debe ser analítica, y luego lo que hacen es un proceso de revisión de qué se ha hecho o qué se ha abordado sobre el tema. Por ejemplo, si ustedes hacen la revisión y sobre su tema de investigación, sobre su pregunta de investigación, hay solamente estudios de casos y controles, hay una justificación para hacer una cohorte. Y así pasa. O, por ejemplo, encuentran ustedes un estudio de cohorte, pero el estudio de cohorte tiene muchas falencias. Entonces, ¿cuándo hacer un estudio de cohorte anidada o de manera muy general, cuándo hacer cualquier diseño de investigación? Depende más de la pregunta de investigación y del estado del arte sobre esa pregunta de investigación. ¿Listo? Entonces, digamos que la conclusión es que el diseño responde al objetivo y no el objetivo al diseño. ¿Qué quiere decir eso? Yo planteo mi objetivo y luego miro cómo solucionarlo. Yo no digo, voy a hacer una cohorte y luego hago el objetivo del estudio. No. Los diseños de investigación obedecen a la coherencia que hay entre la pregunta de investigación y el objetivo. Entonces, la respuesta es, ¿cuándo hacerlo? Dependiendo de tu problema de investigación, dependiendo del estado del arte, dependiendo de lo que se haya y lo que no se haya hecho. Bien, aquí Marcel Quintero nos pregunta, ¿para no perder la validez, los periodos de seguimiento deben ser superiores a un año? No, Marcel. El periodo de seguimiento debe ser lo suficiente como para tú captar
el desenlace de interés. Y te pongo dos ejemplos. Te pongo dos ejemplos. El primer ejemplo, tú quieres saber si el hecho de uno exponerse a mojarse en un aguacero me da a mí mayor chance de gripa. Entonces, ¿qué haces tú? Tú esperas un día que llueva y te vas por la calle y escoges un grupo de sujetos que se mojaron en el aguacero y los comparas con un grupo de sujetos que no se mojaron durante el aguacero y tu desenlace de gripas. ¿Cuánto tiempo harías tú de seguimiento? Yo le haría una semana. Si no le dio gripa en una semana después del aguacero, ya no le dio gripa. Entonces, hay un periodo de seguimiento corto. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en este caso del cáncer de mama y los implantes mamarios? Si tú dices, bueno, yo voy a hacer ese estudio y voy a hacer el estudio durante 2 años, es muy poco probable que a partir de la exposición, a los 2 años, cualquier sujeto de cualquier grupo haya desarrollado la enfermedad. Entonces el tiempo es insuficiente. Para ser puntual respecto a tu pregunta, no depende, el periodo de seguimiento no depende, no hay una regla que diga, mire, si es más de un año es válido, si es menos de un año es válido, no. Depende de la naturaleza del desenlace. Si el desenlace se presenta rápido como las gripas, yo en una semana saco el estudio. Ustedes como investigadores deben pensar en su desenlace y cuánto tiempo requieren para que su desenlace se presente. Les agradezco muchísimo. Todas estas preguntas nos permiten a nosotros, de pronto, a los tímidos, aclarar muchas dudas. Les deseamos unas felices fiestas y que descansen. A Muchísimo. todos muchísimas gracias, que estén muy bien.